Hola amigas, desde Buenos Aires, Argentina, la saluda Fernanda Valiente. Hoy vamos a hacer un trabajo realmente hermoso. Les voy a enseñar cómo reciclar envases de plástico para hacer, por ejemplo, hermosos dispensers de jabón o difusores de aromas. Así que no se lo pierdan, que vamos a comenzar con todos los secretitos. Lo primero que vamos a hacer es reutilizar estos envases. Quitamos las varillas de un difusor que ya hemos utilizado y vamos a, con un poco de alcohol fino, limpiar muy bien toda la superficie del plástico. En el caso de que hubiera etiquetas, vamos a retirarlas cuidadosamente sin que quede ningún resto de pegamento. Lo mismo vamos a hacer con este frasco, que es un dispenser de jabón. Una vez que está bien seco y evaporado el alcohol y perfectamente limpio, vamos a, con una esponja y un poco de una base para adherir o laca poliuretánica muy resistente, colocar una pequeña cantidad y con una esponjita vamos a trabajar sobre todo el plástico. Con pequeños golpes vamos a aplicar el producto, que es al agua, y nos va a servir para luego poder adherir la pintura. Esta base o laca poliuretánica, que también podemos usar, también en su reemplazo algún buen barniz vitrificable, va a tardar en curar. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 12 horas. Aplicamos bien por toda la superficie, esponjeando y dejando bien pareja toda la superficie de plástico. Esto nos va a servir para generar un buen mordiente para la pintura. Vamos a dejar entonces secar así por 12 horas aproximadamente y vamos a seguir con el siguiente paso. Este envase ya está trabajado, como les expliqué anteriormente, y seco. Por lo tanto, vamos a retirar la parte superior y con una esponjita y pintura a la tiza vamos a pintarla con golpes muy suavecitos y estirando muy bien toda la pintura. Por debajo también vamos a aplicar a todo nuestro envase y vamos a dar una mano, dejar secar y luego una segunda mano y secar nuevamente para decorar. Vamos a aplicar muy bien y vamos a secar. Bueno, secamos muy bien entonces toda la superficie. Tiene 2 manos de pintura a la tiza pasada con esponja y ahora vamos a realizar el decoupage. Para eso yo elegí unas hermosas láminas para hacer decoupage. Miren, les muestro lo lindas que son. Estuve recortando y viendo cuál íbamos a usar. Tenemos lechucitas, tenemos también rosas. Esta puede quedar muy linda, pero en este caso yo voy a utilizar las lechucitas pensando en hacer un regalo para una nena. Entonces tenemos acá una lechucita. Como les decía, estas láminas son de la tienda online www.marialauradeco.com. Allí pueden encontrar hermosas láminas con hermosos diseños especiales para decoupage y transferencia. Yo la recorté muy bien
con una tijerita. Y ahora vamos a proceder a realizar el decoupage. Voy a utilizar un adhesivo para decoupage y voy a colocar abundante cantidad en el plástico. Voy a sobrepasar la lámina y voy a aplicar también en el papel rápidamente para que no se nos seque. Ahí. Una vez que tenemos la imagen con producto, la vamos a aplicar sobre nuestro frasco. Vamos a reposicionar ahí para que quede bien derechito y pegamos. Con una bolsita de nylon o un film o un separador de freezer vamos a presionar muy bien para que quede todo muy bien adherido. Una vez que está muy bien pegado, retiramos despacito el separador de freezer y vamos a volver a secar muy bien con secador de cabello. Una vez que esto está seco, vamos a ver que hay una diferencia entre el fondo de la pintura a la tiza y el brillo que le queda con el adhesivo para decoupage. No nos vamos a preocupar, porque una vez que decoremos todo y le demos unos detalles que vamos a hacer ahora, vamos a barnizar todo con barniz mate y entonces el brillo se va a igualar con el color del fondo y no se va a notar absolutamente nada. Entonces, en una bandeja vamos a colocar acrílico decorativo. En este caso me gustó este color vainilla. Vamos a extender con un pincel muy bien y vamos a utilizar esto como almohadilla para aplicar unos sellitos que a mí me encantaron, que son estos sellos pequeños de Decosellos Pampa. También los pueden conseguir en la tienda de María Laura Deco. En este caso voy a utilizar el corazoncito que me encantó. Vamos a cargar entonces el sellito y comenzamos a decorar. De esta manera decoramos todo el envase. Vamos a dejar secar muy bien y vamos a pasar a barnizar. Utilizamos ahora secador de cabello para secar. Ya tenemos seco y ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Con un palito de brochet y un poquito también de acrílico voy a cargar así y voy a hacer en la decoración unos lunares que me parecen muy lindos también para complementar este diseño. Cargamos, posicionamos bien y estampamos. Ya tenemos entonces terminado nuestra decoración, secamos nuevamente y vamos a barnizar. Ya tenemos seca la decoración, vamos a proteger todo el trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso elegí un barniz mate adecuado para las pinturas a la tiza, para las chalk paint. Le voy a dar una mano que cubra muy bien y vamos a secar con secador de cabello. Para finalizar la decoración le coloqué una cinta muy linda y le hice un lacito haciendo juego, y como último detalle pueden hacer con un dimensionador, un barniz, ¿sí?, que es dimensional, darle sobre la lechucita un poco de volumen.
Vamos a aplicarlo con un palito de brochet y lo vamos a dejar secar muy bien. Esto le va a dar un hermoso brillo cristalino y relieve que nos va a embellecer nuestro trabajo. Ya tenemos entonces el dimensional seco, miren qué lindo brillo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial, que reciclen muchos frascos y envases de plástico. Y si les gustó, ya saben, manito para arriba, síganme en mi canal de YouTube, me pueden encontrar también en mi página web www.fernandavaliente.com y seguirme en todas las redes sociales. Así que bueno, espero que nos veamos pronto. Les mando un saludo muy grande a todos. Desde Buenos Aires, Fernanda Valiente.